Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Muchos dicen de mi vida, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Bienvenidos al episodio 378. Y estamos en el día, esta vez no me voy a equivocar, día 9 de Immanuel Kant y la crítica de la razón pura. Y vamos a empezar. Sé que el libro puede ser pesado, sé que estamos tratando el libro de Ediciones Evisa, que es muy fácil de encontrar en Latinoamérica. El texto Hebreos también, o Alianza Editorial también, pero Kant básicamente nos dice lo mismo en todos sus libros, ¿no? Claramente hay ciertos términos que suenan como sinónimos, mas no son fidedignos, no dependen de cada traductor. Sin embargo, lo que está plasmado en el libro es de una conformidad unánime en cualquier libro de la crítica de la razón pura, ¿no? Porque sus palabras son demasiado explícitas y claramente muy lógico termina siendo Kant, ¿no? Y por ello también se le reconoce a Kant como por esta lógica. Bien, vamos a continuar entonces. Estamos en la proposición 22 de la segunda sección, claramente de la segunda sección, que nos habla de la deducción trascendental de los conceptos puros intelectuales, de la posibilidad de una síntesis en general, ¿no? Ya vimos cómo la síntesis se va manifestando en nosotros, y acaba de hacer esta diferencia, ¿no? Pensar y conocer un objeto no es lo mismo. Ojo, al conocimiento pertenecen dos partes. Primera, el concepto por el cual en general se piensa un objeto, o sea, la categoría, y después de la intuición por la cual se ha dado, porque si no pudiera darse al concepto una intuición correspondiente, el concepto sería un pensamiento en cuanto a la forma, pero sin objeto alguno, y ningún conocimiento sería posible mediante él, pues no habría poder ni habría cosa alguna que yo sepa, a la cual pudiera aplicarse mi pensamiento. Mas toda intuición posible para nosotros es sensible, estética. Por consecuencia, el pensamiento de un objeto en general no puede llegar a ser en nosotros un conocimiento por medio de un concepto puro del entendimiento, hasta tanto que este concepto se haya relacionado con objetos de los sentidos. La intuición sensible es pura, espacio-tiempo o empírica, de aquello que se representa inmediatamente por la sensación como real en el espacio y en el tiempo. Por la determinación de la primera podemos adquirir conocimientos a priori de los objetos en las matemáticas, pero solamente en cuanto a su forma, considerados como fenómenos, mas no queda por esto decidido si puede haber cosas que deban percibirse en esta forma. De aquí se sigue que los conceptos matemáticos no son para sí mismos conocimientos, a no ser que se suponga que existen cosas que solamente pueden presentársenos según la forma de esta intuición sensible, mas las cosas se dan solamente en tiempo y espacio, en tanto que son a percepciones, no a percepciones, sino percepciones, o sea, representaciones acompañadas de sensación. Por consiguiente, si sigo leyendo, mediante la representación empírica, los conceptos puros del entendimiento, aun cuando se apliquen a una intuición a priori como las matemáticas, producen conocimiento solo cuando estas intuiciones y por medio de ellas los conceptos del entendimiento pueden aplicarse a las intuiciones empíricas. Por tanto, las categorías no nos proporcionan conocimiento alguno mediante la intuición, y solo su posible aplicación a la intuición empírica, es decir,
que no sirven más que para la posibilidad del conocimiento empírico, pero este conocimiento de las cosas, en tanto que estas cosas solamente se consideran como objetos de una experiencia posible. Entonces vamos a repasar esta proposición. Básicamente nos dice que pensar y conocer son cosas diferentes. El pensar es el uso de los conceptos, las categorías que van a formar la idea de un objeto, y el conocer requiere de los sentidos, ¿no? Va a requerir esta intuición a priori de la sensibilidad, espacio y tiempo, que corresponde al concepto mismo. Entonces, si no habría esta intuición, no habría conocimiento real, ¿no? O sea, claro, no habría conocimiento real. Entonces, puedes pensar en conceptos abstractos como Dios, alma, pero sin esta intuición intelectual que los respalde, no hay conocimiento verdadero, y por eso Kant trata de evitar hablar de Dios, ¿no? Porque dice que no hay conocimiento verdadero sobre estos conceptos abstractos, porque no hay esta intuición intelectual, ¿no? Pero Kant no niega que no exista Dios, simplemente dice que no es posible su conocimiento. Luego también menciona que nosotros solo percibimos cosas mediante espacio, tiempo y sensación. Incluso las matemáticas, que usan intuiciones puras de espacio y tiempo, no aseguran que haya cosas así en la realidad si no hay una percepción. Por ejemplo, hemos pensado en un triángulo, en un cuadrado, pero viendo este triángulo y este cuadrado en espacio y tiempo, claramente. Y claramente las categorías no revelan la esencia de las cosas, ¿no? Ya vimos que las categorías tienen esta función de organizar estos datos sensibles para generar esta experiencia coherente. Bien, pasamos a la 23. Es de suma importancia la proposición precedente porque determina los límites del uso de los conceptos puros del entendimiento en relación con los objetos, del mismo modo que la estética trascendental, que determina los límites del uso de forma pura de nuestra intuición sensible, el tiempo y el espacio como condiciones de posibilidad para que los objetos se nos puedan dar, no tienen valor más que puestos en relación con los objetos del sentido, y de aquí únicamente para la experiencia. Más allá de estos límites no representan absolutamente nada, porque solo están en los sentidos y fuera de ellos no tienen realidad alguna, y los conceptos puros del entendimiento están libres de esta limitación y se extienden a los objetos de la intuición en general, sea o no semejante a la nuestra, con tal que sea sensible y no intelectual. Pero esta extensión de los conceptos más allá de nuestra intuición sensible no nos sirve para nada. Son en tal caso conceptos vanos de objetos ineficaces hasta para juzgar si tales objetos son posibles o imposibles. Se limitan pues a ser simples formas del pensamiento sin realidad objetiva, puesto que no tenemos intuición alguna a la cual podamos aplicar la unidad sintética de la percepción que únicamente contiene los conceptos y pudieran así determinar un objeto. Nuestra intuición empírica y sensible es lo que solamente puede darle sentido y significación. Si pues se supone, dado un objeto de una intuición no sensible, puede representarse sin ninguna duda alguna por todos los predicados que existen ya en la suposición de que no existe en él nada de lo que pertenece a la intuición sensible, por consiguiente que no tiene extensión o que no está en el espacio, que la duración del mismo no tiene tiempo, que no hay en él mudanza alguna, consecuencia de las determinaciones en el tiempo, y así sucesivamente, pero no constituye propiamente un conocimiento decir lo que no es de intuición de un objeto omitiendo lo que contiene. De este modo no me he representado la posibilidad de un objeto en mi concepto puro del entendimiento, puesto que no he podido darle intuición que le corresponda, sino que me he limitado a decir que la nuestra no le conviene. Más lo principal aquí es que las categorías no puedan aplicarse a semejantes algos. Por ejemplo, al concepto de una sustancia, algo que sí existe como sujeto, nunca se concibe como simple predicado. La razón de ello es obvia, porque ignoro si puede haber una cosa que corresponda a esta determinación del pensar, mientras la intuición empírica no me ofrezca ocasión para su explicación. Aún ha de ocuparnos este asunto.
Bien, aquí Kant ya aclaró que es espacio, que es pensar y conocer, ¿no? Pero él nos dice que en la estética trascendental hay un paralelismo, ¿no? Así como en espacio y tiempo solo son válidos como formas de la sensibilidad, las categorías del entendimiento también están limitadas a la experiencia posible. No se puede aplicar esta más allá de la experiencia posible, ¿no? De casualidad, sustancia, conceptos puros, ¿no? Ya vimos las categorías, las 4 categorías que se dividen en 3 cada una. Claro, se les denominan 4 clases de categorías, ¿no? Cuantidad o cantidad, cualidad, relación y modo. Bien, entonces después de esto menciona lo siguiente, ¿no? Que las categorías parecen más amplias porque no dependen directamente de nuestra forma sensible de intuición. Sin embargo, fuera de nuestra experiencia sensible, de la sensibilidad, son conceptos vacíos. Claramente porque esos son categorías, ¿no? Y si no experimentamos estas categorías y no se aplican, son vacíos porque no hay ninguna intuición a la cual podamos aplicarlas. Y Kant va a decir, por ello carecen estas categorías de una realidad objetiva. Y cosa que suena bastante lógico. Luego dice que el conocimiento de lo no sensible es importante, ¿no? El conocimiento de lo no sensible habla entonces de, por ejemplo, de algo que no ocupe espacio, que no esté en el tiempo y no cambia. Pero eso no es un conocimiento real, diría Kant, ¿no? Porque no podemos intuir ni aplicarle categorías. No podemos saber si existe una sustancia que solo sea sujeto y nunca predicado, ¿no? Si no tenemos esta experiencia sensible que nos va a confirmar que este va a tener un sujeto y un predicado. Vamos a predicar de este sujeto, de esta sustancia. Y esto tiene una consecuencia filosófica clave, donde todo conocimiento humano requiere esta intuición sensible y las categorías del entendimiento. O sea, aplica a su crítica de la razón pura, la nueva forma de ser ciencia que está proponiendo Kant. Entonces, hablar de realidades suprasensibles como libertad en sí misma, Dios, alma, con categorías como las está haciendo Kant, es un abuso del entendimiento y son conceptos sin objeto, dice Kant, ¿no? Diría Kant. Entonces va a sostener esto Kant, que las categorías del entendimiento solo tienen sentido cuando se aplican a objetos de la experiencia sensible, no pretender usarlas estas para conocer aquello intangible o el nómeno, Dios, el alma se convierten en meras formas vacías sin contenido, ¿no? Porque sin intuición empírica no hay posibilidad de conocimiento y básicamente con eso también resuelve el problema de los empiristas contra los racionalistas y de los racionalistas contra los empiristas. Bien, entonces sigamos con la 24, ¿no? El título de la proposición 24 es aplicación de las categorías a los objetos de los sentidos en general, ¿no? Aplicación de las categorías a los objetos de los sentidos en general. Menciona lo siguiente: los conceptos puros intelectuales se relacionan simplemente mediante el entendimiento con los objetos de la intuición en general, sin distinguir si esta es nuestra o ajena, con tal que sea sensible, y precisamente por esto son simples formas del pensamiento, mediante las cuales no conocemos aún ningún objeto determinado. La síntesis o enlace de la diversidad en estos conceptos se relaciona únicamente con la unidad de la percepción, y es de este modo el principio de la posibilidad del conocimiento a priori, en tanto que éste descansa en el entendimiento y que por tanto, a más de ser trascendental, es también puramente intelectual. Mas como existe en nosotros cierta forma a priori de la intuición sensible que descansa en la receptividad de la facultad representativa, sensibilidad, el entendimiento puede, como espontáneamente, determinar el sentido interior conforme a la unidad sintética de la percepción por la diversidad de las representaciones dadas, y concebir así a priori la unidad sintética de la percepción de lo que hay de diverso en la intuición sensible, como condición a la cual necesariamente deben sujetarse todos los objetos de nuestra intuición. De este modo, pues, las categorías como simples formas del pensamiento reciben una realidad objetiva, es decir, una aplicación a los objetos que pueden dársenos en la intuición, pero solo como fenómenos, porque únicamente con relación a ellos podemos tener intuición a priori. Esta síntesis de la diversidad de la intuición sensible, que es posible y necesaria a priori, puede llamarse figurada, síntesis espiosa,
para distinguir de aquella otra que se concibiría por la relación de la diversidad de una intuición en general con las simples categorías y se llamaría síntesis intelectual. Entonces, síntesis intelectual y síntesis o figurada, ¿no? Síntesis espiosa y síntesis intelectualis. Ambas son trascendentales porque proceden a priori y fundan la posibilidad de otros conocimientos a priori. Muy interesante. Acá Kang está sacando las cartas y está poniendo cara de póker. Pero cuando la figura o cuando las síntesis figuradas, o sea la síntesis espiosa, se refiere únicamente a la unidad sintética primitiva de la percepción, es decir, a la unidad trascendental que se concibe en las categorías, debe llamarse, para su distinción de la síntesis puramente intelectual, síntesis trascendental de la imaginación. La imaginación es la facultad de representar en la intuición un objeto aunque no esté presente, mas como toda intuición nuestra es sensible, la imaginación pertenece a la sensibilidad a causa de la condición subjetiva bajo la cual puede dar una intuición correspondiente a un concepto del entendimiento, pero sin embargo, por ser la síntesis una función de la espontaneidad, la cual es determinante y no simplemente determinable, como el sentido puede por tanto determinar a priori la forma del sentido conforme a la unidad de la percepción. Es la imaginación una facultad de determinar a priori la sensibilidad y su síntesis de las intuiciones conforme con las categorías debe ser la síntesis trascendental de la imaginación. Es esta síntesis un efecto del entendimiento sobre la sensibilidad y la primera aplicación del mismo, a la par que el fundamento de todas las otras objetos cuya intuición nos es posible. Esta síntesis como figurada se distingue de la síntesis intelectual que se efectúa por el entendimiento solo y sin el auxilio de la imaginación, en tanto pues que la imaginación es espontánea, es espontaneidad, la llamo algunas veces imaginación productora, distinguiéndola así de la reproducción, cuya síntesis se somete exclusivamente a las leyes empíricas, es decir, a las leyes de la asociación, y la cual por consiguiente no auxilia en nada para la explicación de la posibilidad de conocimiento a priori. Por tal razón no pertenece a la filosofía trascendental sino a la psicología. Acá vamos a analizar a profundidad esto, pero vamos a seguir, en oportuno explicar la paradoja de que todos han debido notar en la explicación de la forma del sentido interno, a saber que el sentido interno nos representa nuestra conciencia no como somos en nosotros mismos, sino como nos aparecemos, porque nos percibimos según hemos sido interiormente afectados, lo cual parece ser contradictorio porque debíamos considerarnos como pasivos para nosotros mismos. De aquí que fácilmente acontece en los sistemas de psicología identificar el sentido interno y la facultad de la percepción, lo que hemos distinguido cuidadosamente. Lo que determina al sentido interno es el entendimiento y su facultad originaria de enlazar los elementos diversos de la intuición, es decir, de componerlos bajo una percepción como el lugar mismo en el cual descansa su posibilidad, más como el entendimiento humano no es una facultad de intuición, y aunque cuando se diera en la sensibilidad no podría sin embargo apropiársela para reunir, por decirlo así, la diversidad de su propia intuición, su síntesis considerada en sí misma es solo la unidad del acto del cual tiene conciencia como tal, hasta sin el auxilio de la sensibilidad, pero por el cual puede determinar interiormente la sensibilidad en relación a la diversidad que puede ofrecerle en forma de intuición. Ejercita pues el entendimiento en el sujeto pasivo, el cual es facultad, bajo el nombre de síntesis trascendental de la imaginación, un acto en virtud del cual decimos que el sentido interno sea afectado. Tienen tan poco de idénticos la percepción y la unidad sintética con el sentido interno, que la primera, o sea la percepción, es la fuente de todo enlace que se refiere bajo el nombre de categorías.
a la diversidad de las intuiciones en general antes que a nuestra intuición sensible de los objetos, mientras que por el contrario el sentido interno solo contiene la simple forma de la intuición y no tiene enlace alguno de la diversidad que hay en ella, y por consiguiente no contiene ninguna intuición determinada. Esta solo es posible mediante la conciencia de la determinación de este sentido por el acto trascendental de la imaginación, que he llamado síntesis figurada, la influencia sintética del entendimiento sobre el sentido interno. Esto es lo que siempre observamos en nosotros. No podemos concebir una línea sin trazarla en el pensamiento, ningún círculo sin describirlo, ni representar las tres dimensiones del espacio sin tirar a un mismo punto tres líneas perpendiculares entre sí. Tampoco podríamos representarnos el tiempo sin tirar una línea recta, que debe ser la representación exterior figurada del tiempo, y atender al acto de la síntesis de lo diverso, por el cual determinamos sucesivamente al sentido interno y mediante este a la sucesión de esta determinación que en él tiene lugar. Lo que produce luego el concepto de sucesión es el movimiento como acto del sujeto, no como determinación de un objeto. Por consiguiente, la síntesis de la diversidad en el espacio, cuando hacemos abstracción de para no atender más que el acto por el cual determinamos el sentido interno según su forma, no encuentra pues el entendimiento semejante enlace de lo diverso en el sentido interno, sino que al ser afectado por lo produce, de manera que el yo pienso puede distinguirse del yo que se percibe, puede aún representarme intuiciones de otra especie, al menos como posibles, sin dejar de ser con un solo y mismo sujeto. ¿Cómo puede decir que yo, como inteligencia y sujeto pensante, me conozco en cuanto objeto pensado, ofreciéndome a la intuición como los demás fenómenos, es decir, no tal como soy ante el entendimiento, sino tal como me aparezco? Muy interesante, ¿no?, lo que hablamos de la autoobservación. Tal cuestión ofrece la misma dificultad que la de averiguar cómo puedo yo ser para mí mismo un objeto y también un objeto de intuición y de percepciones internas. Es fácil probar que esto debe ser realmente así si se reconoce que el espacio es una forma pura de los fenómenos de los sentidos externos y que el tiempo, que no es un objeto de la intuición externa, solo es representable bajo la forma de una línea de trazados, sin cuyo modo de explicación no podemos conocer la unidad de su medida. De igual manera, tenemos siempre que tomar la determinación de los periodos o de las épocas para todas las percepciones internas. De igual manera, tenemos siempre que tomar para la determinación de un periodo o para la de todas las percepciones internas lo que nos ofrecen de mudable las cosas exteriores. Por consecuencia, las determinaciones del sentido interno deben ordenarse precisamente en cuanto a fenómenos en el tiempo, de la misma manera que ordenados en el espacio las determinaciones de los sentidos externos. Si se reconoce pues que estos últimos nos dan conocimiento de objetos solo en cuanto somos afectados exteriormente, es preciso también admitir respecto al sentido interno que solo nos percibimos interiormente mediante ese sentido, según hemos sido afectados por nosotros mismos. Es decir, que por lo que concierne a la intuición interna, no conocemos nuestro propio sujeto más que como fenómeno y no cosa en sí. Wow lo que dijo Kant, ¿no? Bien, vamos a sintetizar todo esto y vamos a reflexionar un poco. Kant está diciendo que las categorías en sí mismas son solo formas de pensamiento. Ya sabemos esto, ya vemos en la 22, en la 23. Entonces, por sí mismas las categorías no conocen ningún objeto determinado porque no tienen esta parte de la sensibilidad y por tanto no pueden conocer, ¿no? Porque dijo que pensar y conocer es diferente. Entonces no me voy a adelantar mucho, tampoco voy a relajarme ahora un poquito. Luego dice, para que tengan sentido deben aplicarse a la multiplicidad o a lo múltiple que es dado por la intuición sensible, por la sensibilidad, ¿no? Esto es un cargador, esto es una mesa, esto es un teclado, un celular. Entonces hay un tipo de cosas múltiples que se manifiestan en la sensibilidad, no todas al mismo tiempo, evidentemente. Y luego tenemos ahí una forma a priori de intuición sensible, que es espacio-tiempo. Como vimos
anteriormente, al inicio. Luego está el entendimiento, que usa este concepto de espontaneidad, ¿no? Espontáneamente organiza, enlaza lo múltiple, que nos da la intuición, ¿no? Entonces así las categorías obtienen esta realidad objetiva. Solo pueden aplicarse a objetos fenomenológicos, a los fenómenos, no a las cosas en sí. Eso está diciendo acá. Entonces más adelante va a ser esta separación entre síntesis figurada y síntesis intelectual. Entonces la síntesis intelectual o síntesis intelectualis, intelectualis, bueno, no vamos a ponernos técnicos, sino que esta operación es del entendimiento puro, ¿no? Sobre nuestras intuiciones y de forma general, o sea, sin imágenes. Claramente nosotros tocamos esto y no vamos a tener una imagen, sino vamos a decir que es una mesa, ¿no? Porque realmente siendo una mesa, hay esta operación de síntesis donde sabemos que es una mesa, pero no tenemos la imagen de mesa cuando tocamos las cosas, sino tenemos, cierras los ojos a ver y empieza a tocar lo que hay a tu alrededor, ¿no? Entonces va a haber un tipo de síntesis donde vas a decir, esto es un libro, esto es un teclado, esto es un mouse, esto es un celular, cualquier cosa. Entonces se diferencia de la síntesis figurada, cuando el entendimiento, a través de la imaginación productiva, organiza lo múltiple en imágenes, ¿no? Imagina un dragón, ¿no? Un ángel, mejor, un ángel, y esta síntesis figurada es una imaginación productiva, ¿no? Que va a aplicar las categorías a la intuición sensible. En este sentido, aquí hace algo muy interesante, ¿no? Que no va a separar, ¿no? Claro, en cierta medida va a separar la psicología de la filosofía trascendental, ¿no? Dice, mira, por ejemplo, en tanto pues que la imaginación es espontánea, es espontaneidad. La llamo algunas veces imaginación productora. Imaginación productora, sí, distinguiéndola así de la reproductora, ¿no? Cuya síntesis, o sea, se somete exclusivamente a las leyes empíricas, ¿no? De la representación. Reproductor es lo que reproduce, ¿no? Esta imaginación que reproduce, por ejemplo, hemos visto un perro marrón. Entonces la imaginación, cuando vuelves a recordar este perro marrón, te presenta con estas categorías de las leyes empíricas, es decir, las leyes de la asociación. La asocias con tal color, con tal lugar y demás, y la cual, por consiguiente, no auxilia en nada para la explicación de la posibilidad del conocimiento a priori, ¿no? Entonces nos trata de introducir a esta síntesis figurada, ¿no? A la imaginación productora, no reproductora. Esta imaginación productora va a organizar lo múltiple en imágenes y va a aplicar las categorías a todas las intuiciones sensibles que tenemos. Básicamente están en este proceso de síntesis intelectual, ¿no? Primero cerramos los ojos, hemos tocado las cosas y no hemos tenido objetos. Pero ¿qué pasa? Que ahora cierras los ojos y conócete a ti mismo, ¿no? Bueno, autoobsérvate, ¿no? Estás sentado en una silla, evidentemente, en una mesa, con un libro, escuchando. Entonces todo esto ya corresponde a esa imaginación productora, que va a organizar lo múltiple en imágenes y va a aplicar categorías a la intuición sensible. Y luego viene y nos habla de la intuición trascendental de la imaginación, donde esta va a ser la primera aplicación del entendimiento a los objetos posibles de nuestra intuición. Y esta imaginación productora es un puente. La imaginación productora no depende de experiencias pasadas, a diferencia de la imaginación reproductora. Y hablamos que, bueno, cuando hablamos de la reproductora, hablamos de la reproducción, ¿no? De las cosas en esta imaginación. Pero la imaginación productora no va a depender de la experiencia pasada. Podemos imaginarnos cualquier cosa en este momento, ¿no? Claramente
va a haber un tipo de asociación con esto, pero no lo dice en ese término de imagina tal cosa, sino lo dice en el término que cierra tus ojos y autoobsérvate, imagina evidentemente que hay muchas cosas alrededor tuyo. Claramente le das un tipo de entendimiento, le aplicas las categorías a esta intuición sensible, ¿no? De estar sentado, de estar sentado leyendo un libro o agarrando una mesa o apoyándote en un sitio, ¿no? Y claramente esta imaginación reproductora como puente sirve, es una condición a priori del conocimiento en general, porque va a producir estos esquemas que van a hacer posible aplicar las categorías a los fenómenos que experimentamos, ¿no? Entonces esta imaginación es fundamental, ¿no? Aún recuerdo como mi docente me decía que esta imaginación productora es la base de la condición a priori de todo el conocimiento, ¿no? Porque va a producir los esquemas que van a hacer posible la aplicación de las categorías a los fenómenos. Vamos a hablar un poco más adelante de los esquemas, ¿no? Sin embargo, existe algo muy interesante que hemos leído, ¿no? Que es la explicación de la paradoja del sentido interno. Por ejemplo, no nos conocemos a nosotros mismos solo como aparecemos, ¿no? No solo, claramente estamos acá y nos conocemos de esa forma, o sea, de forma fenoménica, pero no nos conocemos a nosotros mismos como cosa en sí, como realmente somos. Y claramente el entendimiento va a afectar al sentido interno mediante la síntesis. Incluso nuestro autoconocimiento, el que podemos conocer de nosotros mismos, es fenoménico, es algo que se puede experimentar, se manifiesta fenoménicamente, nunca en el nómeno. Y claramente para pensar el tiempo debemos dibujar una línea mental. Cierra los ojos y dibuja una línea mental. Así se ve que nuestro conocimiento interior también es mediado por imágenes y esquemas, ¿no? Siempre estamos, por más que te imagines al tiempo, lo que dice Kant, te imaginas una línea, pasado, presente, futuro y demás, ¿no? Que está fluyendo. Lo mismo pasa cuando nos conocemos a nosotros mismos. Hay un tipo de imagen que asociamos con nosotros, con una narrativa, con unos esquemas de creencia y demás. Pero no lo hice de forma tan simple, ¿no? Kant quiere profundizar en esto, ¿no? Y claramente tanto la experiencia externa como interna solo conocemos fenómenos de esta, ¿no? Incluso cuando nos conocemos a nosotros mismos. Vamos a hacer un tipo de paréntesis, pero vamos a acabar con esto, ¿no? El yo se conoce como fenómeno, porque el tiempo forma el sentido interno. El tiempo es la forma del sentido interno. Entonces se organiza igual que el espacio en lo exterior, pero también este conocernos a nosotros mismos, este yo tiene un tiempo interior, ¿no? Tiene esta forma interior de sentido. Entonces se organiza igual que el espacio por una actividad del entendimiento sobre la sensibilidad. Nosotros cuando nos pensamos a nosotros mismos o nos sentimos a nosotros mismos, es igual como si estuviéramos viendo un fenómeno. Es como si fuéramos herramientas, ¿no? Una herramienta más en el mundo. Pero esto es clave, ¿eh? Y esto es esto es como quería hacer ese paréntesis, porque muchas veces nosotros pensamos que no somos instrumentos, ¿no? Y claro, no reflexionamos que somos instrumentos o no, simplemente vivimos. Pero esa forma de vivir simplemente es como un tipo de conocimiento fenoménico de nosotros mismos, pero no conocimiento como realmente somos, o de lo que realmente somos. Y cierro paréntesis porque puedo hablar más de esto, ¿no? Sobre quién realmente somos, pero las categorías sin intuición sensible son vacías, básicamente, para resumir todo el texto de la número 24. Y claramente gracias a la imaginación productiva y a su síntesis trascendental, el entendimiento organiza lo múltiple en esquemas que permiten aplicar categorías a los fenómenos. Incluso el conocimiento de nosotros mismos está mediado por esta actividad,
nos conocemos solo como aparecemos, no como somos realmente. Bien, entonces, proposición 25. Al contrario, tengo conciencia de mí mismo en la síntesis trascendental de la diversidad de las representaciones en general, por consecuencia de la unidad sintética primitiva de la percepción, no como me aparezco, ni tampoco como soy en sí mismo, sino como tengo conciencia de que soy yo. ¿Cómo tienes conciencia de que eres tú? Preguntándote, bueno, esto no lo dice Kant, no, preguntándote qué pienso, qué siento. Y luego dice, esta representación es un pensamiento, no una intuición, mas como para el conocimiento de nosotros mismos se exige, además del acto de pensar que descompone la diversidad de toda intuición posible en la unidad de la percepción, una especie determinada de intuición que da a esta diversidad mi propia existencia, no en verdad un fenómeno, mucho menos aún una simple apariencia. Ahora bien, la determinación de mi existencia solo puede tener lugar según la forma del sentido interno y según la manera particular en que lo diverso que yo enlazo está dado en la intuición interna, y por consiguiente no me conozco como soy, sino simplemente como ante mí aparezco. Aunque todas las categorías constituyen el pensamiento de un objeto general para o por unión de diversidad en una percepción, la conciencia propia no es el conocimiento de sí mismo. Así como para el conocimiento de un objeto diferente de mí necesito además del pensamiento de un objeto en general, una intuición por la cual determino ese concepto general. Así también para el conocimiento de mí mismo necesito además de la conciencia de que yo pienso una intuición de la diversidad que existe en mí, mediante la cual determino este pensamiento. Yo existo pues como inteligencia que tiene conciencia únicamente de su facultad sintética, pero que en relación de lo diverso debe sintetizar, se halla sujeta a una condición restrictiva llamada sentido íntimo. Ojo, ya no dice sentido interno, dice sentido íntimo, que bueno, ya vimos que está profundizando en este tipo de sentido interno, ¿no? que lo ha llamado sentido íntimo. Bueno, sigue diciendo, de dónde se sigue que esta inteligencia no puede conocerse a sí misma, sino como se aparece en una intuición particular, la cual no puede ser intelectual y dada por el entendimiento mismo, y no como se conocería, si su intuición fuera intelectual. Bien, acá Kant está, perdonen la voz, ¿no? Hay un tipo de cansancio, pero está diciendo Kant que es diferente la conciencia de sí que el conocimiento de sí. Ojo, porque nosotros siempre pensamos que la conciencia de nosotros mismos es igual a conocernos a nosotros mismos, ¿no? Y creo que desde ahora voy a empezar a decir, toma conciencia de sí, ¿no? Conócete a ti mismo, ten conciencia de ti. Bien, pero fuera de esto, Kant nos está diciendo que en la unidad sintética de la percepción, o sea, yo pienso, ¿no? Yo pienso esto, que va a reunir espacio y tiempo y categorías en el yo pienso. Tenemos conciencia de que existimos, pero no conocemos de cómo somos, ¿no? No hay un conocimiento de nosotros mismos en esa percepción. Entonces, esta conciencia, dice Kant, que es un pensamiento. Y no es una intuición, es un pensamiento solamente. Entonces existe una necesidad de intuición para conocerse, ¿no? Necesitamos un tipo de intuición, de conocimiento para saber quiénes somos. Entonces, para conocer algo, incluido nosotros mismos, necesitamos pensar y necesitamos intuir. O sea, sin intuición el pensamiento quedaría vacío. Entonces, ¿cómo vamos a intuirnos? O sea, tener datos sensibles que concreten el concepto de yo, ¿no? De un individuo, de cómo soy consciente de mí. Por ejemplo, ya dijimos antes, ¿no? Un paréntesis. Pregúntate qué pienso ahora mismo. ¿Qué pienso? Y te das cuenta que piensas, ¿no?
Pero ese que piensas, que se dio cuenta de que estaba pensando, ¿cómo lo aplicas a una categoría? Lo dices que sustancia, accidente, cómo se relaciona, qué juicio opina. Entonces hay un tipo de vacío ahí, ¿no? Entonces menciona que el autoconocimiento es solo limitado al fenómeno, porque mi propio ser no es fenómeno en sí, no es ilusión, porque existo realmente, pero mi modo de conocerlo sí lo es, ¿no? Solo puedo conocerme cuando aparezco en el tiempo, o sea, tengo esta forma de sentido interno, que en espacio y tiempo estoy apareciendo, pero no me conozco como soy en sí mismo, sino como me represento a mí bajo condiciones sensibles. Entonces hay una restricción del sentido interno. También, más profundamente, hay una restricción del sentido íntimo, porque nuestra facultad de conocernos depende de este sentido íntimo o interno. Cuando decimos íntimo ya es más profundo, no estamos en esa noción, pero Kant dice interno para no perder la ilación. Este sentido interno que va a organizar lo múltiple según el tiempo, esta narrativa. Entonces no tenemos esta intuición intelectual, no nos vemos desde fuera como seres racionales puros. Por eso nuestro autoconocimiento está mediado siempre por fenómenos, nos dice Kant. Entonces la conciencia, la autoconciencia o la percepción garantiza que soy, pero no como soy, ¿no? No sé si he entendido. Soy aquel objeto, soy aquel hombre que está leyendo la crítica de la razón pura, pero no como realmente soy. Que soy, ¿no? Acá va a sonar filosófico y abstracto, pero vamos a hacer un paréntesis al final. Entonces, todo conocimiento requiere un contenido dado por la intuición, y nuestra intuición es sensible, no es intelectual. Pero cuando yo me pregunto ¿qué pienso ahora? Y te respondes qué piensas ahora, y te das cuenta, mejor dicho, de qué piensas ahora, surge este como soy, ¿no? Surge esta forma de darte cuenta quién eres. Entonces así nos conocemos solo como aparecemos en el tiempo. Ya dijimos de este hombre que vive su vida sin preguntarse qué pienso, y simplemente piensa, no como somos en sí mismos. No nos conocemos como somos en sí mismos, no nos conocemos como realmente porque pensamos tal cosa, simplemente la pensamos, ¿no? Y entonces Kant hace esa distinción. No conocemos el nómeno, pero este autoconocimiento se conoce mediante este tipo de fenómeno, ¿no? Porque yo cuando pregunto qué pienso, básicamente se va a relacionar el pensamiento fenomenológico de esta experiencia que he tenido sobre alguna cosa. Y evidentemente Kant diría, ¿no?, que no existe este autoconocimiento verdadero, ¿no?, porque está limitado por la sensibilidad, que no puede ser intelectual, ¿no?, porque no se podría conocer. Entonces lo que está diciendo básicamente Kant es que tener conciencia de yo no es lo mismo que conocerme. Sé que existo, pero solo me percibo como fenómeno bajo forma del tiempo, porque dependo del sentido interno. Entonces no tenemos acceso intelectual a nuestro ser verdadero, solo tenemos acceso a nuestra apariencia, ¿no? Y aquí un paréntesis muy grande, en minuto 43:28 digo que sí podemos conocer a nosotros mismos como más allá de lo fenoménico. Y básicamente es el debate del siglo, ¿no? Claro, sí, el problema de los 2 siglos posteriores, el problema de la conciencia, donde yo estoy acá situado y tengo conciencia de que tengo conciencia, o de que pienso, de que siento, de que actúo, tengo conciencia de mí mismo. Pero esa conciencia de mí mismo se relaciona con lo fenomenológico que me ha pasado, ¿no? Pero cuando yo interrumpo esa correlación de ser que se autoconoce mediante la experiencia que tengo a lo largo de su vida, interrumpo con una suspensión del juicio, llego a conocer lo no huménico, llego a conocer la esencia misma de quién soy.
porque hay un tipo de doble negación fenomenológica de la intuición sensible. Pero termina siendo, y aquí viene lo contradictorio, bueno, no lo contradictorio, lo difícil, no lo contradictorio, lo difícil. Ahí viene la parte donde somos conscientes, pero a la vez simplemente es, ¿no? Simplemente se manifiesta. Y muchos pensadores como Heidegger decían que cuando llegábamos al origen de la comprensión, cuando la decíamos, ya básicamente estamos haciendo ese tipo de aplicación fenomenológica de ese conocimiento que tienes de ti mismo. O sea que nunca llegaríamos a ese tipo de esencialismo puro, ¿no? Y como Husserl más adelante haría, ¿no? Darse cuenta que fenomenológicamente estamos experimentando el mundo en el presente, de forma vívida, pero claro, ¿no? Aquí hay un grado más de dificultad, un grado más de conciencia, un grado más de sentido interno, ¿no? Por eso en esta edición Evisa, en muchas ediciones también van a encontrar que le dice sentido íntimo, ya no interno, íntimo, para explicar que podemos, bueno, Kant básicamente se limita, ¿no? A las categorías, limita su filosofía, pero entre paréntesis, se puede conocer a uno mismo numéricamente, ¿no? Y ese es el trabajo que se está realizando. Bien, entonces, pero la crítica de la razón pura no. Pero claro, nos da las bases, ¿no? Nos da las bases, evidentemente, muy fuertes y muy profundas y que nos van a ayudar mucho. Bien, entonces voy a descansar 5 minutos porque la voz se me está quebrando y volvemos con la proposición 26. La deducción trascendental del posible uso universal empírico de los conceptos puros del entendimiento. Bien, 5 minutos, 10, 20, 30, por favor, esperen 5 minutos, un café y volvemos. Ponle pausa y volvemos. Bien, continuamos. 26. Deducción trascendental del posible uso universal empírico de los conceptos puros del entendimiento. En la deducción metafísica hemos probado el origen de las categorías a priori en general, por su perfecta conformidad con las funciones lógicas generales del pensar. En la deducción trascendental hemos hecho ver la posibilidad de esas categorías como conocimiento a priori de los objetos de una intuición en general. Debemos ahora explicar la posibilidad de conocer a priori mediante esas categorías objetos que pueden ofrecerse más que a nuestros sentidos y conocerlos no en verdad en la forma de su intuición, o sea, objetivamente, sensiblemente, sino en las leyes de su alcance y como por consecuencia se pueden prescribir leyes a la naturaleza y en cierto modo hacerlas posibles, porque sin esta explicación no se comprende cómo lo que puede ofrecerse no se comprende cómo lo que puede ofrecerse a nuestros sentidos debe someterse a las leyes que nacen a priori solo del entendimiento. Ok, hace notar en primer lugar que entiendo por síntesis de la aprehensión la composición de la diversidad en una intuición empírica, por la cual la percepción, es decir, la conciencia empírica de esa intuición como fenómeno es posible. Tenemos en las representaciones de espacio y tiempo formas a priori de la intuición externa e interna. Con ellas debe siempre formarse la síntesis de la aprehensión de la diversidad del fenómeno, porque solo puede efectuarse según estas formas, pero el espacio y el tiempo no son representados simplemente como formas de la intuición sensible, sino como intuiciones que contienen una diversidad. Por consiguiente, con la determinación de la unidad de esta diversidad en ellos a priori, con esas intuiciones está ya dada a priori como condición de la síntesis de toda la aprehensión, la unidad misma de la síntesis de la diversidad que se halla en nosotros o fuera de nosotros y por consiguiente también una unión con la cual debe forzarse todo lo que ha de ser representado determinante en el espacio y en el tiempo. Esta unidad sintética no puede ser otra que la unión en una conciencia primitiva de la diversidad de una intuición dada en general, pero aplicada conforme a las categorías
solo a nuestra intuición sensible. Por consecuencia, toda síntesis por la cual la percepción misma es posible está sujeta a las categorías, y como la experiencia es un conocimiento por percepciones entrelazadas, las categorías son las condiciones de la posibilidad de la experiencia, vale por consiguiente a priori para todos los objetos empíricos. Cuando hago, pues, por ejemplo, la intuición empírica de una casa, una percepción de la percepción de las diversas partes de la misma, la unidad necesaria de espacio y de la intuición sensible exterior en general me sirve de fundamento y dibujo, por así decir, la forma de una casa conforme a la unidad sintética de esas diversas partes en el espacio. Ok, imaginas una casa. Pero esta misma unidad sintética, si hago abstracción de la forma del espacio, si hago abstracción de la forma del espacio, tiene su lugar en el entendimiento y es la categoría de la síntesis de lo homogéneo en una intuición en general, es decir, la categoría de cantidad, dijimos nosotros, con la cual debe por consiguiente formarse la síntesis de aprehensión, es decir, la percepción. Cuando, poniendo otro ejemplo, observo la congelación del agua, aprendo dos estados líquido y sólido que están como tales respectivamente en una relación temporal. Pero en el tiempo que yo como intuición interna pongo por fundamento el fenómeno, me represento necesariamente la unidad sintética de la diversidad, y sin la cual esta relación no podría ser dada determinantemente en una intuición. Esta unidad sintética es la categoría de causa, mediante la cual determino, aplicándola a la sensibilidad, todo lo que sucede según su relación en general con el tiempo. Por tanto, la aprehensión en tal acontecimiento, por consecuencia, el acontecimiento mismo, se hallan respecto a la posible percepción, sujetos al concepto de la relación causa-efecto, y lo mismo en los otros casos. Las categorías son conceptos que prescriben a priori leyes a los fenómenos, por consiguiente a la naturaleza, considerada como conjunto de todos los fenómenos. Ahora se trata de saber cómo, no siendo esas categorías derivadas de la naturaleza y no regulándose como si fuera su modelo, puede comprenderse que la naturaleza sea quien se rija por ellas, es decir, que puedan determinar a priori la conexión de la diversidad de la naturaleza sin tomar la naturaleza misma. He aquí la solución de este enigma. Lo que está diciendo Kant es que la naturaleza se desarrolla de tal forma que ella misma se autopercibe en su forma de desarrollo. No existe semejante entre la conformidad de las leyes de los fenómenos en la naturaleza con el entendimiento y con su forma a priori, es decir, con su facultad de unir la diversidad en general, y la que los fenómenos mismos tienen con la forma a priori de la intuición sensible. Así como las leyes existen relativamente en el sujeto, en tanto que tiene entendimiento, los fenómenos que no son cosas en sí existen solo en el mismo sujeto, en tanto que tienen sentidos. Las cosas en sí estarían también necesariamente sujetas a las leyes aunque no hubiese un entendimiento que las conociera, pero los fenómenos son únicamente representaciones de cosas que nos son desconocidas en lo que en sí puede ser, como simples representaciones. No están sujetas a ninguna otra ley de unión que la prescrita por la facultad de unir. La imaginación es la facultad que enlaza los elementos diversos de la intuición sensible, la cual depende del entendimiento por la unidad de síntesis intelectual y de la sensibilidad por la diversidad de la aprehensión, más como toda percepción posible depende de la síntesis de la aprehensión, y esta síntesis empírica de la síntesis trascendental, por consiguiente de las categorías, todas las percepciones posibles y también todo lo que puede llegar a la conciencia empírica, es decir, todos los fenómenos de la naturaleza se hallan en cuanto a su unión sujetos a las categorías de las cuales depende la naturaleza, simplemente considerada como naturaleza en general, como de la razón primitiva de su legitimidad necesaria, como forma, como natura formaliter spectata. Pero la facultad del entendimiento puro no puede prescribir a priori otras leyes a los fenómenos por simples categorías que las que sirven de fundamento a una naturaleza en general, como regularidad de los fenómenos en tiempo y espacio.
refiriéndose empíricamente a fenómenos determinados, no pueden las leyes particulares proceder solamente las categorías del entendimiento. No obstante de que todas se hayan sometidas a estas, es pues necesario que la experiencia intervenga para conocer esas últimas leyes, pero solo las primeras nos dan a priori enseñanza de la experiencia en general y de lo que puede ser conocido como objeto de la misma. Esto es muy interesante, no tan interesante como el anterior, pero realmente interesante porque la naturaleza misma es la que se manifiesta a sí misma, ¿no? Pero vamos a explicar ahora lo que quiere decir Kant. Bien, entonces hace la diferencia entre deducción metafísica y deducción trascendental. Metafísica muestra el origen de las categorías a priori a partir de funciones lógicas del entendimiento, ¿no? Pero en lo trascendental demuestra esas categorías, estas hacen posible el conocimiento de objetos, de la intuición en general, ¿no? O sea, de todo lo fenomenológico. Entonces ahora Kant da un paso más explicando cómo estas categorías se aplican a la experiencia empírica y estas van a ordenar los fenómenos de los sentidos, pero como ocurre entonces el fenómeno de la naturaleza, de los otros seres vivos, ¿no? Claro, no va a profundizar en esto, pero va a decir que espacio y tiempo no son solo estas formas, ¿no? También son intuiciones que ya contienen una unidad sintética. Ellas se unen por sí mismas, ¿no? Y entonces la naturaleza se asocia con esta unión sintética, con estas intuiciones de espacio y tiempo, y básicamente se desarrolla. Entonces esa unidad hace posible que toda síntesis de aprehensión, que toda forma de organización sensible de los datos esté bajo categorías. Entonces toda percepción está mediada por categorías, incluso esta unidad sintética que ocurre fuera de la percepción de nosotros. Y luego también dice, ¿no? Bueno, da el ejemplo de magnitud y causalidad. En magnitud, para percibir una figura, nosotros organizamos lo múltiple en el espacio, y claramente la magnitud de una montaña corresponde a la cantidad, ¿no? Vemos la montaña, conocemos la montaña, pero lo asociamos con cantidad, ¿no? Mientras más nos alejamos, más pequeña se hace, mientras más nos acercamos, más grande se hace. Luego la causalidad, donde para recibir el agua, para ver el agua cómo se congela, sólido líquido, la relación en estados de tiempo, ¿no? Entonces, según causa-efecto, pero está también la categoría temporal, bueno, implícita en este concepto de causa-efecto. Como dijimos antes, ¿no? De estas 4 categorías hay muchas más categorías que son como subramas de estas categorías. Entonces lo empírico solo es posible gracias a la estructura intelectual a priori, claramente. Y por ejemplo, la naturaleza se va a ajustar a este entendimiento, ¿no? Porque estos fenómenos no van a existir por sí mismos, solo como representaciones, ya que dijimos antes, espacio y tiempo son condiciones de la sensibilidad y que éstas hacían su propia unidad sintética, donde las categorías son estas condiciones para entender esa unidad sintética. Entonces por eso la naturaleza misma está sujeta a leyes del entendimiento. Nosotros como lo entendemos en espacio y tiempo, que son la unidad sintética, que se comportan como intuiciones por sí mismas. Entonces la naturaleza está sujeta a las leyes del entendimiento, y hay una naturaleza como sistema ordenado por leyes a priori, universales a priori, y también es la naturaleza en su contenido empírico particular, ¿no? Y claro, hay leyes generales. El entendimiento no solo es para esas leyes más grandes, generales, que hacen posible la experiencia, como causalidad, magnitud y demás, sino que también leyes particulares, leyes concretas que requieren de la experiencia, como la condensación, como el agua se convierte en hielo, luego en gaseoso. Entonces el a priori establece el marco que básicamente dentro de este marco va a estar el contenido de la percepción empírica, ¿no? Entonces las categorías no son estos conceptos vacíos, porque hacen las categorías posible toda percepción, y con ello también evidentemente la experiencia. Entonces espacio y tiempo, que ya contenían esta unidad sintética por sí misma y que se justificaba a la naturaleza, que esa naturaleza se ajustaba al entendimiento, ya contienen esta unidad sintética, pero es el entendimiento el que las percibe, ¿no? Es el que las vuelve, el que las organiza
como fenómenos. Entonces, la naturaleza misma está hecha según las leyes del entendimiento, por así, bueno, claro, claramente, ¿no? Pero este solo va a provenir de la estructura universal de toda experiencia, o sea, el contenido específico que vamos a, que se va a desarrollar con una observación empírica, básicamente. Y claramente vamos ahora en la 27 a hablar de los resultados de esa deducción de los conceptos del entendimiento, como parte final de esta segunda sección para pasar al libro Analítica y los principios. Entonces, y vamos a dar un resumen final también, porque Kant también da este resumen final de lo que está diciendo acá. Este problema de la síntesis es la base, ¿no? Es lo que justifica que se lea Kant. Es lo que justifica que lo que leamos de Kant tenga un poco de justificación, ¿no? Entonces dice la 27: no podemos pensar un objeto sin las categorías, no podemos conocer un objeto pensando sin las intuiciones correspondientes a estos conceptos. Mas todas nuestras intuiciones son sensibles, y el conocimiento, en tanto que el objeto está dado, es empírico, pero el conocimiento empírico es experiencia. Por consiguiente, no es posible ningún conocimiento a priori a no ser el de objetos de una experiencia posible. Limitando simplemente a los objetos empíricos, este conocimiento no procede todo él de la experiencia, pues tanto las intuiciones puras como los conceptos puros del entendimiento son elementos del conocimiento que están en nosotros a priori. Para concebir la conformidad necesaria de la experiencia con los conceptos de sus objetos, hay que pensar o que la experiencia posibilita los conceptos o los conceptos posibilitan la experiencia. Lo primero no puede tener lugar respecto a las categorías ni tampoco la intuición pura, porque dichas categorías son conceptos a priori y por consiguiente independientes de la experiencia. Resta pues lo segundo, que es como un sistema de epigénesis de la razón pura, a saber que las categorías contienen de parte del entendimiento los principios de posibilidad de tu experiencia general. En el capítulo siguiente, donde se tratará del uso del trascendental del juicio, se verá cómo posibilitan la experiencia y qué principios de la posibilidad de las mismas ofrece en su aplicación y a los fenómenos. Es una hipótesis fácil de refutar, la que se forma aceptando una vía intermedia entre las dos que hemos señalado y diciendo que las categorías no son ni primeros principios a priori de nuestro conocimiento espontáneamente concebidos ni tampoco producidos por la experiencia, sino disposiciones subjetivas para el pensar que han nacido al mismo tiempo que nuestra existencia y que el autor de nuestro ser ha regulado de tal suerte que su uso conforma exactamente con las leyes de la naturaleza de las que se forma la experiencia. Básicamente Kant es muy religioso, como vimos en la introducción de Kant, ¿no? Entonces, además de que en esta hipótesis no se ve término la suposición de dispositivos predeterminadas para los juicios ulteriores existen contra este nuevo medio, imaginando un argumento decisivo, y es que en semejante caso las categorías carecerían de la necesidad que esencialmente es inherente en sus conceptos, porque el concepto de causa, por ejemplo, que manifiesta la necesidad de consecuencia bajo una condición supuesta, sería falso si solamente se fundara en una necesidad subjetiva, arbitraria, innata en nosotros, de unir ciertas representaciones empíricas según una regla de relación. Yo no podría decir el efecto está unido con la causa en el objeto, es decir, necesariamente, sino yo soy de tal naturaleza que no puedo concebir esta representación más que enlazada con otra. Esto precisamente es lo que quiere el escéptico, porque entonces todo nuestro saber por el pretendido valor objetivo de nuestros juicios no sería más que una pura apariencia, y no faltaría tampoco quien negaría esta necesidad subjetiva, la cual debe ser sentida. Por lo menos no se podría discutir con nadie de una cosa que dependiera únicamente de la organización de su sujeto. Bien,
No hemos acabado, falta resumen, pero lo que Kant está diciendo es que no hay conocimiento de objetos, de las cosas que estamos tocando, sintiendo, viviendo, sin categorías y sin intuiciones sensibles, tal como lo reafirma al inicio de este episodio de la 22-23, porque todo lo que pensamos como objeto necesita categorías, estos conceptos puros del entendimiento. Entonces, por esas categorías solo se aplican a lo que no es dado en la intuición sensible, que es espacio y tiempo. Entonces, todo conocimiento es experiencia posible y nada a priori puede conocer estas cosas en sí mismas. Evidentemente hay muchos que lo critican por esto, ¿no? Porque por este ámbito fenomenológico, porque por la fenomenología uno puede pensar que puede conocer las cosas, y Kant básicamente en su filosofía trascendental está diciendo que es algo limitado, ¿no? Entonces las categorías no vienen de la experiencia, sino que la hacen posible. Kant rechaza dos explicaciones tradicionales del empirismo, por ejemplo, donde las categorías son extraídas de la experiencia, y también la performatividad divina, donde las categorías son disposiciones subjetivas que por suerte coinciden con la naturaleza y básicamente hacen esta preformación divina, no performatividad divina. Claro, luego propone la epigénesis de la razón pura, que son las categorías como condición a priori que nosotros aportamos, que estructuran toda la experiencia. Un ejemplo, el concepto de causalidad no es una costumbre subjetiva, como diría Hume, sino que es una necesidad objetiva que el entendimiento nos va a imponer que pensemos de esa forma. Entonces todo lo múltiple que percibimos debe poder unirse en la autoconciencia, o sea, en esto yo pienso, en esta percepción, y esa unidad se va a lograr gracias a las categorías, y por eso toda experiencia tiene que obedecerlas. Entonces la naturaleza es experiencia estructurada por nuestra mente, ¿no? Y básicamente al final de la deducción trascendental, espacio y tiempo son dos formas de la sensibilidad, las categorías son dos formas puras del entendimiento, y la experiencia es posible gracias a la unificación de ambas, ¿no? La sensibilidad da lo múltiple, espacio y tiempo, el entendimiento organiza ese múltiple en categorías. Bueno, las categorías van a organizar de hecho en sí mismas, ¿no? Y luego viene la percepción que une todo en la conciencia de un yo pienso, o de un yo. Bueno, de un yo pienso específicamente. Entonces, el resultado es que solo podemos conocer objetos como fenómenos, pero nunca como cosas en sí mismas. Y todo conocimiento teórico a priori es posible por una mente activa, pero una mente que está condicionada no solo por la experiencia, bueno, evidentemente por las condiciones que hacen posible cualquier experiencia, o sea, por las espacio y tiempo como formas puras de la sensibilidad, y las categorías también. Entonces Kant está diciendo que el mundo de la experiencia y toda la experiencia que podemos adquirir de este mundo no nos dan sus leyes físicas desde fuera, sino que somos nosotros con nuestro entendimiento quienes imponemos leyes universales como sustancia, cantidad y estas categorías las imponemos a todo el universo, a todo lo que nos aparece a nosotros para conocer. Entonces Kant dice que la ciencia es posible, pero siempre está limitada al mundo de los fenómenos. Y dice en su resumen de esta deducción, dice lo siguiente: es la exposición de los conceptos puros del entendimiento, y con ellos de todo conocimiento teórico a priori, como principios de la posibilidad de la experiencia, pero teniendo a esta como la determinación de los fenómenos en el tiempo y el espacio en general, y extrayéndola en fin de principios de unidad sintética primitiva de la percepción, como de la forma del entendimiento en relación con espacio y tiempo como formas primitivas de la sensibilidad. Hasta aquí he creído necesaria la división entre párrafos, porque nos ocupábamos de conceptos elementales, mas ahora queremos mostrar el uso de los mismos, y la exposición podrá proseguir en una continua compenetración sin necesitarse los párrafos que antes se han mencionado. Bien, muy interesante, ¿no? Muy interesante. Aquí claramente Kant hace todo un juego, bueno, ni siquiera es un juego, ¿no? Todo un tipo de lógica trascendental,
para explicarnos básicamente que la ciencia es posible, pero está limitada al mundo fenoménico de los fenómenos, pero que nosotros imponemos estas leyes bajo categorías de causalidad, sustancia, cantidad, etcétera, 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 y también de formas puras de sensibilidad, que son espacio y tiempo. Como vimos, Kant no es ateo, no es creyente, porque él piensa también que hay un tipo de orden que se ha tenido que hacer, ¿no? por alguien. Bien, entonces nos vemos el día de mañana con el libro 2, la analítica de los principios. Conozcanse a sí mismos, como diría Kant, ¿no? Tengan conciencia de sí mismos, que puede cambiar ahora, ¿no? Muy interesante. Tengan conciencia de sí mismos. Y nada, uno tiene conciencia de sí mismo cuando se autoconoce también. Bueno, cuando se conoce a sí mismo. Bendiciones a todos y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense todos y nos vemos el día de mañana. Si está siendo pesado los episodios, es normal, ¿no? Les recomiendo que vayan a buscar La Crítica de la Razón Pura de Ediciones Evisa o ediciones hechas en Latinoamérica. Bueno, Alianza Editorial también es muy buena, ¿no? Bien, igual que Gredos, pero son no es lo preciso, ¿no? Porque pueden encontrar en PDF incluso. Bien, nos vemos el día de mañana, cuídense todos y hasta el día de mañana.